preguntas. A mí me gustan las preguntas. Entonces, si me ponéis como decía Jonathan, estamos comenzando una serie en la carta de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, y hay mucho ahí, yo creo, del Señor para decirnos, y ojalá todos nosotros podamos ser tocados de una u otra manera por el mensaje de Dios a través de esta serie de predicaciones. La pregunta que tengo es esta: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Es una pregunta que estoy segurísimo, todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Quizás algunos por curiosidad, quizás otros en medio del desespero, no sé, pero es una pregunta existencial, una pregunta fundamental que todos nos hacemos. En estos días yo creo que es una pregunta que cobra mucha importancia, porque seguramente todos hemos escuchado de una nueva onda que hay con el tema de la identidad de género, especialmente para los más pequeños, los menores. La identidad es más bien una ideología de género que dice que tu identidad, especialmente tu identidad sexual, no es algo fijo, no es algo predeterminado, sino algo que tú vas buscando, algo que vas encontrando en el camino. ¿Y cómo responde la Biblia a eso? La carta de Pablo a los Efesios fue escrita desde la prisión. Pablo estaba en Roma y escribió una serie de cartas desde la prisión, y es una epístola, quizás después de Romanos, una de las epístolas donde Pablo trata con mucha profundidad varios temas fundamentales de la fe cristiana. Pablo mismo había fundado, o por lo menos había ayudado a fundar la iglesia de Éfeso en su segundo viaje misionero, y allí fue donde pasó más tiempo. De todos sus viajes misioneros fue el lugar donde más se quedó. Dice Hechos que se quedó más de 2 años, quizás 3 años. Y también nos dice Lucas en Hechos que la palabra del Señor crecía poderosamente y prevalecía en Éfeso. Éfeso es una ciudad importante de una región llamada Asia Menor de aquel entonces, y además de su importancia, digamos, comercial, era importante especialmente porque allí habían los griegos construido el templo a la diosa Diana, o la diosa Artemis, creo que se llamaba Artemisa, se llamaba en griego. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces, el templo o la edificación más grande que los griegos construyeron jamás. Y como tal era una ciudad dedicada a la idolatría, a la superstición y a la magia. Hechos nos dice, que si uno lee los capítulos 18 en adelante, que fue allí donde dice que algunos griegos que se convirtieron, trajeron libros de magia y los juntaron en la calle, les prendieron fuego, y dice que como el valor de estos libros fue estimado en unas 50,000 piezas de plata, que hoy en día, haciendo un estimativo así muy generoso, equivaldría a unos 70,000 euros. También eso era la ciudad donde había un hombre llamado Demetrio, un hombre que era un platero, y este hombre se ganaba la vida haciendo estatuillas del templo, a la diosa Diana, y este hombre alborotó al gremio de plateros en Éfeso porque el ministerio de Pablo estaba siendo una amenaza para su trabajo, le estaba
arruinando, porque Pablo estaba predicando contra la idolatría. Tal fue el impacto del ministerio de Pablo. Éfeso entonces una ciudad dada a la idolatría. Y Pablo escribe a los cristianos de Éfeso para fortalecerlos en la fe, para que ellos pudieran comprender quiénes eran en Cristo, cuál era la extensión de la obra de Dios, cuál era la grandeza del poder de Dios, cuál era la inmensidad del amor de Cristo. Y para que, entonces, sabiendo quiénes eran en Cristo, entonces pudieran vivir como cristianos, como luz, en medio de un medio, valga la redundancia, tan lleno de tanta idolatría y tanta superstición. Y vamos a estar mirando hoy el capítulo 1 de Efesios, o por lo menos la primera parte. Vamos a leerlo ahora mismo. Efesios 1, del 1 hasta el 14. Efesios 1, capítulo 1 hasta el 14, o versículo 1 hasta el 14, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esta es una oración de gratitud que Pablo expresa. Pablo estaba realmente inspirado. Había subido al tercer cielo y estaba inspirado y derrama su corazón en gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tal es la inspiración de Pablo que este pasaje en el idioma griego es una sola frase. No hay ningún punto en esos 13 versículos. No hay ni un punto. Es como si Pablo hubiera tomado aire y hubiera dicho, bendito el Dios y Padre, y continuó leyendo sin respirar, hasta que llegó al versículo 14, para alabanza de su gloria. Y descansó, ¿verdad? No hay, es una sola frase, y Pablo la expresa de un solo tirón. Y la razón por la que Pablo alaba a Dios con tanto fervor es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, siendo esto una oración, una sola frase que no tiene puntos, es a veces difícil, es un poema bastante intrincado, es difícil estructurarlo, pero dice cosas muy profundas. Y yo quisiera destacar algunas de las cosas que dice Pablo aquí. En primer lugar, Pablo dice, en Cristo. Todo lo que él dice aquí ocurre en Cristo. En Cristo. Esta es una frase muy importante en Pablo y en la epístola de Efesios.
en Cristo. Y significa que todo lo que ocurre, que es pertinente a la salvación, ocurre en Cristo. Dios realiza su obra en nosotros a través de Cristo y por Cristo, y en Cristo. En Cristo, por ejemplo, dice aquí que hemos sido adoptados y demás. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas, lo va a decir más adelante. Somos, de dos, Dios ha hecho un pueblo en Cristo. Todo lo que ocurre, toda la acción de Dios se da a través de Cristo. Eso es muy importante, esta frase, en Cristo. También Pablo dice, habla de los lugares celestiales. En Efesios es la única parte de la Biblia donde aparece esta frase, en los lugares celestiales, y 6 veces la menciona Pablo. Parece ser que la idea aquí es que los lugares celestiales es el lugar donde el cristiano vive espiritualmente. Por ejemplo, en el versículo 2:6, Pablo dice que, el capítulo 2, versículo 6, Pablo dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Hebreos, el autor de Hebreos dice algo también similar. Por ejemplo, dice que una vez Cristo terminó toda su obra, redentora, su obra en la cruz, dice, ascendió a los cielos, como para presentarse delante de Dios y decir, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Y luego el autor de Hebreos dice que con esto Jesús nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Y dice el autor, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Es decir, porque Cristo ascendió a los cielos, nosotros también podemos ascender a los cielos. Podemos y tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Qué importante es esto para nosotros como cristianos. Qué importante pensando en la oración, por ejemplo, que hemos hecho. Orar por aquellos que necesitan, orar porque la obra de Dios siga extendiéndose. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ojo, también porque Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios, dice que es porque, o por lo menos da a entender que es porque estamos sentados en los lugares celestiales, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, esto suena un poco como a la guerra de las galaxias, ¿sí o no? Esto de las regiones celestiales, de pelear en las regiones celestiales y todo esto. Pero es que hay una realidad espiritual que no podemos desatender. Este mundo como que nos ahoga, trata de mantener nuestra mirada aquí en lo material, ¿no? En lo que se ve. Y a veces nos olvidamos que hay una realidad espiritual muy importante. Entonces es con Cristo que estamos justamente ahí en los lugares celestiales. Una frase muy importante de Pablo. Pero luego Pablo en este pasaje menciona 3 veces de diferente manera, habla de el designio de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el versículo 5 creo que es, dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un poco más adelante habla también en el 11, dice que habla de que tenemos herencia conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y una vez más lo menciona Pablo un poco más adelante. Pablo está hablando aquí realmente del plan de Dios, lo que Dios se ha propuesto hacer. Y está hablando del plan de Dios, del plan eterno y global de Dios. Porque, por ejemplo, comienza diciendo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
pero no se queda ahí, porque luego dice que, y parece que es como una progresión de verbos, ¿no? Porque dice, nos escogió habiéndonos predestinado. Es como si dijera, la manera como Dios nos escogió fue predestinándonos. ¿Y predestinándonos para qué? Para la adopción. Predestinándonos para la adopción. Es muy posible que bueno, y no vamos aquí a resolver, yo sé que el tema de la predestinación es un tema que da para mucho. La idea no es responder a eso. Por 400 años o más, los teólogos han estado tratando de resolverlo y no han podido, entonces nosotros no vamos a poder aquí en media hora. Pero parece ser que los términos, las palabras escogió y predestinó son la misma, son intercambiables aquí. Y si ese fuera el caso, entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios nos eligió para la adopción, nos eligió para la adopción. Ahora, además dice que es en amor. Nos eligió para la adopción en amor. Y luego un poquito más adelante en el siguiente versículo dice que nos hizo aceptos en el amado. Nos ha aceptado en el amado. Que ese es lenguaje muy familiar, ¿no? El lenguaje de padres con hijos. Y este tema de la adopción, para mí tiene para mí tiene una significación especial, porque quizás algunos no sepáis aquí que nuestras dos hijas, Melissa y Ruth, son ambas adoptadas. Y tenemos el privilegio de ser padres adoptivos o adoptantes. Y la adopción es una experiencia en la que casi literalmente los padres que adoptan escogen a sus hijos. Entonces, habéis escuchado una historia de un niño que era adoptado y en el colegio sus compañeros estaban riendo de él. Tus padres no son tus padres originales, bueno, qué sé yo, qué tantas cosas les decía. Y el niño se quedó callado un momento y después les dijo, bueno, pues mira, vosotros nacisteis en el hogar no porque escogiste, os tocó nacer, ¿sí? Y luego él dice, a mí me escogieron. A mí me escogieron. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hemos sido escogidos para adopción. Dios nos ha escogido para adopción. Eso somos cada uno. Luego Jesús mismo dice, os he elegido. Y os he, lo tengo por aquí. Dice, yo os elegí a vosotros. Lo dice en Juan 15:16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Somos escogidos y eso es tan importante en un mundo, en una sociedad que reclama variedad de opciones de escoger, todo eso. Sí, Dios nos ha escogido, Dios te ha escogido a ti y a mí. Y somos no solamente hijos suyos, somos hijos adoptivos. Y gloria a Dios por eso. Luego Pablo dice que en el amado, o sea, en Cristo, y por su sangre, tenemos redención, que quiere decir perdón de los pecados. La idea aquí de redención significa rescate. Como cuando en el Antiguo Testamento alguien se quedaba pobre y algunas personas se vendían en esclavitud, había la posibilidad de que algún familiar le redimiera, comprara de vuelta a esa persona y le diera la libertad. Esa es la idea de la redención en la Biblia, ¿sí? Esa es la idea. Hemos sido rescatados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Luego, que está ahí, liberación de la esclavitud del pecado. Luego Pablo mira al futuro. Eso es lo que hemos mencionado, lo que ha hecho Dios en el pasado. Pero luego él mira también al futuro.
Y dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos ha dado, y este misterio consiste en que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Dios está juntando todas las cosas en Cristo. La Biblia dice que Cristo estuvo allá en la creación. Pablo lo dice en Colosenses que por Cristo Él hizo el universo. Cristo es el que hizo el universo. Y luego aquí está diciendo que Cristo estará al final reuniendo todas las cosas. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Es decir, Cristo está al final, al comienzo de la historia y al final de la historia. Él es el alfa, él es el omega, el principio y el fin. Y esto lo que quiere decir es que Dios está en control de la historia. No se le escapa nada. Todo está bajo su control. Así vivamos en un mundo convulsionado, un mundo donde pasan tantas cosas que no deberían pasar. Dios está en control de la historia. Y esto debería darnos mucha paz, mucha seguridad y mucha esperanza. Es como cuando uno ve una película por segunda vez. ¿Sí? Una película, digamos, de suspenso. La primera vez estamos ansiosos, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. La segunda vez ya sabemos qué va a pasar. Ya sabemos que por más que el héroe de la película esté a esto de morir, pues no va a morir. Y va a ganar, ¿verdad? Así es. Esto es, conocemos el futuro, conocemos qué va a pasar. Y eso debe darnos tranquilidad y esperanza. Aun cuando vivimos en un mundo difícil, aun cuando vemos que hay como que cada día la cosa se pone peor, debemos tener esperanza, porque conocemos el final, y eso nos lo ha revelado Cristo. Luego dice también que tenemos una herencia. En Cristo tenemos herencia. En razón de que somos hijos adoptados de Dios, tenemos herencia. En razón de que somos parte de la familia de Dios, tenemos una herencia. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y no solo eso, dice luego que Dios mismo nos ha sellado con su Espíritu Santo. Nos ha sellado, y que este Espíritu Santo es es la garantía de esta herencia. Y yo creo como si el Espíritu Santo está todo el tiempo puyándole, oye chico, tienes una herencia, alégrate, gózate, ¿verdad? Tienes herencia. Esto es el plan de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y estas son las cosas que menciona Pablo, que yo creo son muy importantes. Pero luego Pablo, y con esto quisiera ir terminando, Pablo menciona algo más. Dice, él habla no solamente del plan de Dios, pero él también habla del propósito de Dios. Y él dice, para alabanza de su gloria. Lo menciona 3 veces. En el versículo 6, dice que hemos sido adoptados para alabanza de la gloria de su gracia. Luego en el versículo 12 lo vuelve a decir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el 14 otra vez, termina con esto, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. O sea, este propósito es un propósito muy importante. Dios nos predestinó para la adopción, para alabanza de su gloria. Nos dio una herencia para alabanza de su gloria. Nos dio el Espíritu Santo de la promesa para alabanza de su gloria. Dios nos creó para su gloria. Y aquí Pablo está diciendo, Dios nos redimió para su gloria. Hace algún tiempo leí un poco de la biografía de el autor de Narnia, C.S. Lewis, y dice que cuando él recién se convirtió al Señor, había algo que él no podía entender, porque él siempre estaba leyendo, especialmente los salmos, que Dios decía, adórenme, 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 adórenme.
Y él decía, no, a él le llegó a fastidiar, decía, es que parece que Dios parecía una de esas mujeres engreídas que están buscando siempre llamar la atención. Y él sentía que, y entonces decía, no podía resolver ese obstáculo que tenía. Y él dice, tuvo dificultad hasta que se dio cuenta de una cosa, y es esta, que Dios en la Biblia no solamente dice, adórenme, pero Dios dice, gócense adorándome. Eso hizo toda la diferencia para este hombre. Los salmos, como el que tenemos ahí, encontramos innumerables versículos en la Biblia donde Dios nos invita no solamente a adorarlo, sino a gozarnos adorándole, gozarnos adorándole. Y yo creo que las dos cosas deben ir juntas, las dos cosas van de la mano, porque lo que Dios más pide de nosotros es al mismo tiempo, y es justamente lo que nos hace más felices. Es que al fin y al cabo Dios nos creó para la adoración. El ser humano encuentra realización adorando a Dios. El ser humano resuelve el dilema de su identidad adorando a Dios. John Piper, otro escritor y pastor muy conocido, él ha dicho esto, creo que lo tengo aquí. Dios es más glorificado en mi vida cuando yo más satisfecho estoy en Él. Dios es más glorificado en mi vida cuando yo más satisfecho estoy en Él. Y es interesante que Pablo habla aquí del tema de la adoración, porque todo lo que él estaba diciendo tiene que ver con la identidad, ¿verdad? Nos ha dicho de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? Somos hijos adoptados, hemos sido aceptados, estamos en paz con Dios, hemos sido perdonados, se nos ha revelado nuestro destino, ¿verdad? De dónde venimos y para dónde vamos. Tenemos un legado. O sea, todo esto tiene que ver con mi identidad. ¿Qué es lo que hace mi identidad? Es interesante que Pablo menciona este tema de la adoración, porque como hemos dicho ya, hemos sido creados para la adoración. Y cuando adoramos a Dios, entonces encontramos nuestro destino. Nuestra identidad se define. Ya hemos encontrado quiénes somos. Y Pablo apela constantemente a esto a que los cristianos sepan quiénes son. ¿Sí? Su oración en Efesios, en varios pasajes es eso, que conozcamos quiénes somos en Cristo, que conozcamos el poder de Dios, que conozcamos el amor de Dios. Y yo creo que es tan importante esto de la identidad. A mí me parece que la mayoría de cristianos no terminamos de enterarnos de todo lo que tenemos en Cristo, de todas las bendiciones que Dios ha derramado en favor nuestro a través de la obra de Cristo. Yo creo que una de las causas de conflictos, de las mayores causas de conflictos, en conflictos personales, conflictos en el hogar, en la iglesia aún, en el trabajo, tienen que ver con una identidad pobre. Somos hijos del Rey y vivimos como mendigos, mendigando migajas cuando podemos participar de un banquete real. Un consejero cristiano conocido dice que concluye que una de las mayores causas de los problemas emocionales entre cristianos son dos. Él dice, la falta de comprender, de recibir y de vivir la gracia y el perdón incondicionales de Dios. Y en segundo lugar, la falta de dar ese amor y esa gracia y ese perdón incondicionales a otros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? Un poco más adelante en Efesios 2:10 dice Pablo que nosotros hemos sido creados en Cristo, dice, para buenas obras que Dios había preparado de antemano para que andemos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Eso somos. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de todo lo que tenemos en Cristo y vivir
comenzar a vivir todo eso que somos. Y yo creo que es una lucha, es difícil, especialmente los jóvenes, yo creo que a veces tienen tantas luchas con su identidad, con quiénes son, hay tanta presión, la sociedad no nos ayuda a definir, a formar una identidad sana. Al contrario, como que nos hunde todo el tiempo. Qué tan importante poder conocer, poder saber quiénes somos en Cristo, y poder saber todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo por cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a no solamente a conocerlo aquí, ¿verdad? Pero que eso baje al corazón y afecte nuestra manera de vivir, que afecte nuestras relaciones, cómo vivimos el día a día. Vamos a orar.